Hola, mi nombre es Jonathan Olartenao y quiero hacerte una pregunta. ¿Acaso conoces tu propósito? Bien dicen por ahí que aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cosa. Esto lo dijo Friedrich Nietzsche y será muy importante para nuestra discusión más adelante. Antes que nada, deseo contarles propiamente lo que viene siendo mi historia. Soy una persona de recursos humildes que ha intentado y ha luchado constantemente toda su vida por intentar estudiar. Recuerdo que hace años, cuando apenas estaba tratando de ingresar a la universidad, fue algo bastante complicado. Siempre mi propósito y en mi mente estuvo intentar pasar a una universidad y comenzar a estudiar. Sin embargo, fue muy difícil, pero pues nunca me detuve y intenté hacer todo lo de mí para poder llegar al punto en el que estoy. Sin embargo, a pesar de que el camino fue muy difícil y se podría decir que en ocasiones consideré que no lo iba a lograr, me gradué, ahora soy por fin egresado y siento que hay algo importante y es que en cierta manera he perdido parte de ese propósito. Originalmente quería estudiar, pero cuando finalmente lo logré, perdí parte de aquello que me mantenía vivo, de aquello que me hacía verdaderamente feliz. Y aquí es donde verdaderamente cobra sentido la frase del inicio, y es que aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Cuando nosotros tenemos algo por lo que luchar, podemos hacer hasta lo inimaginable para lograrlo, pero una vez hemos conseguido eso, simplemente la esperanza o el propósito de vida tiende a desvanecerse lentamente. Y es básicamente por una cuestión de un mal enfoque. Nosotros tenemos que tener en cuenta que no podemos enfocar nuestra vida en un único propósito, porque cuando logremos ese propósito, habremos perdido parte de nuestra vida. Si nosotros tomamos todos los huevos y los ponemos en una misma canasta, correremos el riesgo que si se nos cae toda la canasta, pues perdamos todos los huevos. Es una analogía de lo que podría llegar a pasar cuando nosotros concentramos nuestro propósito en una sola cosa. Ahora, esto es algo que en últimas a cualquier persona le puede llegar a pasar. Cuando, digamos, enfocan su carrera, su vida a una persona o a algo en específico, y cuando ese algo finalmente es conseguido, se tiende a perder parte de lo que venía siendo la esperanza o lo que queríamos llegar a conseguir. Como cuando terminamos un videojuego, como cuando terminamos un libro, que si bien efectivamente queríamos terminar el libro, cuando este se termina, nos genera una sensación de vacío, como que algo hace falta. Ahora, podríamos ver esto de la siguiente manera, y es como un portafolio de inversión. Si nosotros colocamos todos nuestros propósitos y queremos exclusivamente una cosa, correremos mayores riesgos. Ahora, por ejemplo, nosotros debemos tener una diversidad o diversificar, mejor dicho, lo que viene siendo nuestros propósitos de vida. De la misma manera que un portafolio de inversión tiene bonos, tiene acciones y tiene otros elementos de renta, lo que lo hace seguro es precisamente esa diversidad. Porque si algo llega a fallar, tiene el soporte de las demás cosas. Que fue precisamente lo que me pasó a mí, que mi propósito era terminar la universidad y cuando finalmente terminé este propósito, mi vida empezó a carecer un poco de sentido, porque no tenía otro propósito. De modo que deseo hacer una pregunta y es, ¿cuál es tu propósito? ¿Tienes alguno? ¿Qué es aquello que te motiva a levantarte todas las mañanas de la cama? Tomar una ducha fría, tomar el transporte público y ser manoseado. Básicamente, ¿qué es eso que te motiva? ¿Qué hace que desees hacer las cosas? Esa es una pregunta que desearía que tú mismo te respondieras. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el propósito es algo personal. Cada quien tiene su propio motivo de vida y este depende de la cultura, de las aspiraciones o en sí mismo de la persona. Y en sí mismo
es algo muy difícil, no es único y es cambiante. Y hay algo muy importante y es la parte de los propósitos que nosotros nos ponemos pero no cumplimos. Es decir, si nosotros queremos hacer algo, pero nos lo proponemos, pero al final no lo logramos, eso va a generar cierta frustración en cada uno de nosotros. Otra cosa es que los propósitos no precisamente tienen que ser estáticos, también son dinámicos. Pero ahí está precisamente lo que viene siendo importante. No concentrarnos solamente en un propósito, porque si nos concentramos exclusivamente en un propósito, cuando finalmente lo hayamos logrado, perderemos el foco. Entonces, lo ideal es que los propósitos vayan evolucionando y vayan cambiando a medida que vaya pasando nuestra vida. Es como una ventana de Overton, pero enfocada específicamente a la persona. Tenemos que tener en cuenta, y es algo que en el mundo organizacional existe algo llamado OKRs, que son objetivos claves de resultados. Si hacemos una analogía y nos traemos este concepto del comportamiento organizacional a lo que viene siendo en nuestras propias vidas, en los OKRs generalmente se tienen objetivos o se tienen propósitos, ¿sí? Y son muy específicos, no son muchos propósitos ni mucho, porque si son muchos puede poco a poco ir generando ruido y en últimas, cuando todo es importante, nada es importante. Y tampoco pueden ser muy pocos propósitos porque también limitan nuestra vida y cuando finalmente los hayamos conseguido, perderemos parte de la esencia que nos mantenía vivos. Principalmente se suelen cometer dos errores. Y es que cuando fijamos objetivos no nos ponemos metas. Cuando queremos algo, llamémosle propósito, propósitos de año nuevo en este caso, por ejemplo, decimos, quiero bajar de peso, quiero aprender un nuevo idioma. Sí, esos son propósitos, pero si no tenemos en cuenta lo que vienen siendo las metas para lograr dichos propósitos, al final no se lograrán y en últimas terminará siendo algo frustrante para nosotros. Eso tenemos que tenerlo en cuenta y es que a veces tendemos a confundir las metas con los propósitos. Las metas son pasos que nos ayudan a cumplir nuestro propósito. En sí mismo, decir, por ejemplo, que quiero graduarme de la universidad no era un propósito, era una meta para un bien mayor. ¿Cuál? Crecer profesionalmente. El propósito que yo debería de haberme planteado hace años atrás era crecer de manera profesional. Sin embargo, confundí una meta con un propósito. Cuando cumplí lo que yo consideraba era un propósito, ahí es donde principalmente terminó parte de mi sentido por la vida, porque no tenía algo por lo que luchar, ya había cumplido mi propósito. Eso es algo que deseo compartirles, que deseo que tengan en cuenta para que no les llegue a pasar, y es que diversifiquen y encuentren otras cosas que los hagan felices. Claro, esto me enseñó en cierta manera parte de lo que viene siendo la resiliencia al fracaso. Si bien no es el ideal estar aprendiendo a putazos, no es el ideal, claro está. Sí, poco a poco enseña lo que viene siendo a entender que no todo siempre va a ser perfecto, que está bien no estar bien. Sin embargo, para yo lograr encontrar parte de lo que viene siendo el propósito nuevamente, porque había perdido mi propósito, empecé a entrevistar a ciertas personas a quienes respeto mucho, son grandes profesionales, y una de ellas me contestó algo que me gustaría compartirles. Dentro de las preguntas que yo les hacía estaba ¿qué era la felicidad? De manera inmediata, o sea, sin suspirar, me dijo, la felicidad es una decisión. Al principio no entendí qué significaba. Sin embargo, con el tiempo lo fui entendiendo, y es que tú puedes tener 20 cosas buenas y una cosa mala, pero si te concentras en la cosa mala, tu día será malo. Y, caso contrario,
puedes tener muchas cosas malas, pero si tienes al menos una cosa buena y te concentras en las cosas buenas, tu día será bueno y lograrás la felicidad. Es decir, la felicidad es una cuestión de decisión y de perspectiva. ¿A qué tú le vas a poner cuidado? Y eso va a ser lo que en últimas te hará feliz y te ayudará a encontrar el propósito. Algunas personas consideran que su propósito de vida es encontrar la felicidad. Y eso es una buena forma de verlo, y es que el propósito en sí mismo depende de nosotros, y de la misma manera la felicidad depende de nosotros, y depende de nosotros precisamente porque es una cuestión de enfoque. Después de graduarme de la universidad y empezar el mundo laboral, me empecé a sentir bastante desmotivado, principalmente porque en la universidad es muy diferente de lo que viene siendo el mundo laboral. Personalmente considero que en la universidad no enseñan lo que verdaderamente termina siendo útil en el trabajo. Sin embargo, eso toca que lo aprendamos nosotros mismos. A mí me hubiera gustado, hace unos años, haber aprendido un concepto que hoy deseo compartirles, llamado el Ikigai. Básicamente, el Ikigai es una razón de ser, lo que le da sentido propiamente a la vida. Se compone de 4 pilares, que son la misión, la pasión, la vocación y la profesión. Si nosotros logramos tener estos pilares y encontrar las interconexiones en cada uno de ellos, lograremos ser felices y encontrar el propósito para el cual estamos planeados. Ahora, encontrar este Ikigai es bastante complicado, no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Sin embargo, existen 3 pasos fundamentales que pueden llevarse a cabo para encontrarlo. El primero es la autoevaluación, ser conscientes de nosotros mismos en cada uno de los momentos de nuestras vidas. El segundo es encontrar nuestros propios pilares del Ikigai. Cuando hablamos de lo que viene siendo la misión, es ¿para qué el mundo me puede llegar a necesitar? Respecto a la pasión, es ¿qué es lo que verdaderamente me gusta a mí? ¿Qué es lo que me apasiona? Respecto a la vocación, tenemos en qué soy bueno haciendo las cosas. Y la profesión es ¿qué me podrían pagar para yo hacer? Entonces, eso es la segunda parte para poder encontrar lo que viene siendo el Ikigai, y es identificar los pilares que son en cada uno de nosotros. El tercer consejo es básicamente entrar en acción. Si bien podemos querer hacer algo, pero si al final no lo hacemos, será como los propósitos de año nuevo, que nos proponemos cosas pero al final no las cumplimos. Entonces, el tercer consejo es fijarse las metas. Fijar cada vez que queramos hacer algo el plan detallado de cómo queremos que esto se lleve a cabo y cómo queremos que se desarrolle. Deseo finalizar con una frase de Viktor Frankl que es muy importante, y es que la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por la falta de un propósito. Esto significa que siempre y cuando tengamos algo por lo que vivir, la vida valdrá la pena ser vivida. Gracias.